Bien, entonces se conecta con la corteza entorrinal, que la marcamos ahí justamente, ¿no? En la parte anterior, parte más anterior del parahipocampo. Esta corteza entorrinal se va a conectar con el subículo finalmente. ¿De quién forma parte el subículo? De la formación parahipocampal, ¿ok? Cuando hablo de formación me refiero a varios núcleos. El hipocampo, o también conocido como el cuerno de Amón, o asta de Amón, el subículo y el hipocampo propio, y el giro dentado, o núcleo dentado, ¿ok? Esta corteza se va a comunicar por dos vías, una llamada la vía alveolar, que va por acá, miren, ¿ve? Acérquense un poquito más y vean esto, miren, ¿ve? Notan que todo esto está rodeado por una lámina blanca, ya, ese es el alveo. Entonces, la vía que sigue esa laminita llamada alveo es la vía alveolar. Ese es el alveo. Es toda esa lámina blanca que rodea. Ok, y la otra es la vía perforante, la vía perforante. Finalmente, ¿qué cosa hace el subículo? El subículo se comunica con los núcleos lateral y medial de los tubérculos mamilares. Y ahí cierra, miren, ¿ve? Un circuito. A este circuito se le conoce como el circuito de Papez y tiene varias entradas. Imagínense que tienen una casa con un jardín al medio, ¿no? Y ese jardín tiene varias puertas. Entonces, las puertas representan las entradas, ¿no?, de todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, de lo que es el tacto, de lo que es, ¿no?, la visión, la audición, el gusto y el olfato. Por eso, como les digo, todo lo que hacemos nosotros, todo lo que capta nuestros sentidos siempre va a tener una connotación de tipo emocional. Ejemplo, la señorita, ¿no?, tiene su enamorado, está feliz con su enamorado, pasean juntos, y el enamorado siempre utiliza un perfume, ¿no?, que ella siempre se pone cada vez que sale con ella, ¿no? Al tiempo, ella ya conoce ya de memoria ese perfume, ¿no? Si lo huele en otro sitio, le trae recuerdos del enamorado. Es ella. Pero si el enamorado le saca la vuelta, Ella, ¿no? Ella. Ese olor, por ejemplo, ya no va a generar un recuerdo alegre, ¿no? Va a generar cólera, va a generar rabia. Entonces, dependiendo del contexto en donde se ve ese olor, entonces vamos a sentir una determinada emoción. Todo esto está grabado acá. Recorre. El cíngulo envía fibras a la corteza cerebral y el parahipocampo también lo hace a la corteza cerebral. Y el parahipocampo, con su formación del núcleo hipocampo, graba finalmente esas memorias en nuestra corteza cerebral. No se sabe bien la forma como se graban esas cortezas, pero lo que sí se sabe es de que el parahipocampo guarda todo lo que es la memoria, ¿no?, retrógrada. Todos los recuerdos que tienen ustedes los recuerdan de repente desde lo más chiquito. Cuando cumpliste 10 años, 12 años, te celebraron un cumpleaños, recuerdas, ¿no?, a gente de esa época. Todo eso se recuerda los nombres de tus parientes, todo. El Alzheimer se caracteriza porque lo primero que destruye es el parahipocampo. Y poco a poco se van perdiendo esas memorias, ¿no? Y a veces comienzan con cosas tan simples como, por ejemplo, que se olvidó dónde dejé la llave, o dónde dejé tal elemento, ¿no? O me olvido de una dirección, que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Pero las personas con Alzheimer, los primeros estadios, comienzan esos olvidos, y de pronto se comienzan a olvidar. Por ejemplo, les es difícil regresar a la casa porque no se acuerdan el camino de vuelta. Al final ya no reconocen a sus parientes, ¿no? Si es mujer ya no reconoce al esposo, si es hombre ya no reconoce a la esposa, ya no termina sin conocer a sus hijos, no sabe quiénes son los que están entrando, hasta que un buen día se miran en el espejo y ya no se reconocen a sí mismos.
la triste, ¿no? Entra ya en una demencia profunda, de la cual ya no se recupera. Otros son núcleos que son irrecuperables, entonces no hay ninguna, por el momento no hay ninguna manera siquiera de detener la enfermedad, porque sería bonito, ¿no? Ya te olvidas, ya, con este medicamento, ya, manténlo ahí. Hay enfermedades como la lepra, por ejemplo, que los estadios iniciales le dan y no progresa, ahí queda. No se curan, pero está detenida la enfermedad. En cambio, estas enfermedades neurodegenerativas siguen su curso. Al principio, ciertos medicamentos pueden aliviar, ¿no?, algunos problemas, pero lastimosamente, ¿no?, los núcleos afectados y los núcleos que los rodean comienzan a degenerarse. Entonces ya no hay nada que hacer. Lo que es el Alzheimer, lo que es el Parkinson, por ejemplo, que afectan núcleos, la corea, el hemievalismo, por ejemplo, no tienen cura hasta el momento. Entonces, ese es el famoso circuito de Papez. Se dice que el circuito de Papez empieza en el parahipocampo y termina en el parahipocampo. Esta es la primera estación, ¿no? Yo lo he comenzado acá porque siempre se empieza de acá, ¿no? Pero empieza acá en el parahipocampo y luego termina en el parahipocampo. ¿Okay? Y este circuito luego se conecta con la corteza cerebral y ahí graba todos los acontecimientos. Entonces, algunos elementos importantes. ¿Cómo se llama esta área? El área subcallosa. A esa altura vamos a encontrar dos núcleos importantes, que son el núcleo septal y el núcleo accumbens. El núcleo septal tiene como función, ¿no?, las emociones fuertes, ¿no? Las emociones, por ejemplo, o los placeres fuertes como el orgasmo, por ejemplo, ¿no?, se dan en esa zona. El orgasmo es un desencadenamiento justamente del área septal o núcleo septal. Mientras que el núcleo accumbens, que acompaña al núcleo septal, ¿no?, es el núcleo de las adicciones. Es un núcleo que genera placer, ¿no?, y cuando ese placer es interrumpido, la persona busca luego ese elemento que le vuelva a dar ese placer. Los que fuman cigarros, por ejemplo, sin ir muy lejos, sin hablar de las personas que se drogan, ¿no? Los que son fumadores empedernidos, por ejemplo, ellos se ponen nerviosos cuando no fuman. Están que les tiembla la mano, están desesperados hasta que agarran el cigarro y se caen. ¿Eso por qué? Porque el núcleo accumbens les está pidiendo ese elemento para sentir nuevamente ese placer. Algunos pueden escapar, otros lo dejan, como yo, que lo dejé felizmente. Yo llegué a fumar hasta 2 cajetillas al día cuando era joven. Felizmente felizmente tengo nada en los pulmones, ¿no? Pero el daño ya está hecho, ¿no? Pero y yo me acuerdo bastante que el día que yo lo dejé porque mi esposa salió en estado de mi primer hijo. Entonces dije, ya, hasta aquí no voy a fumar más, para no viciar el ambiente. Los primeros días que yo dormía, soñaba que fumaba. O sea, el mismo cuerpo me pedía cigarro. Y soñaba, y me acuerdo que sentía el calor de la colilla entre los dedos y olía el humo, ¿no? Y estaba tranquilo en el sueño y luego me decían dentro del mismo sueño qué estoy haciendo, ¿no? Y me despertaba, todo sudoroso. El cuerpo pedía más nicotina, pero me puse fuerte y ya lo dejé felizmente. Mi hijo tiene 29 años y hace 29 años que dejé de fumar. Con esto digo, ya va a cumplir 30, ya el 21, este 21, y 30 años que dejaba de fumar. Ni siquiera una pitadita, nada. Yo lo corté así de raíz. Algunas otras personas no tienen esa suerte. Entonces, el núcleo accumbens, ¿no?, es el que se encarga de las adicciones. Es bastante lábil a ciertos fármacos, ¿no?, a ciertas sustancias. Mientras que el núcleo septal, ¿no?, es el núcleo de los placeres, ¿no?, los placeres intensos. ¿Dónde los encontramos? A la altura del área subcallosa, que está justamente por debajo de la rodilla del cuerpo calloso. Luego tenemos esto. ¿Qué cosa es esto? ¿Cuál? El cíngulo. ¿Sabían ustedes que el cíngulo se divide en dos partes? Hay un cíngulo anterior y un cíngulo posterior. Cíngulo anterior, ya para retorcer un poquito y el cíngulo posterior, ¿no? La división se hace de acuerdo a sus funciones.
El cíngulo anterior, por ejemplo, tiene como función el desencadenamiento, ¿no?, de las emociones. Por ejemplo, cuando están usted frente al televisor, ¿no?, falta un gol para clasificarse al mundial y entra ese gol. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Desencadenan sus emociones, saltan, gritan, ¿no? Ese tipo de emociones, por ejemplo, está, ¿no?, concatenado con el cíngulo anterior o porción anterior del cíngulo. Mientras que la posterior está relacionada con el procesamiento de memoria y procesamiento del dolor. El procesamiento del dolor. El istmo, ¿qué cosa es el istmo? Es un estrechamiento que une el cíngulo con... ¿Dónde lo encuentran más rápido? Lo encuentran fácil así, miren. ¿Conocen esto? Sí, la pared occipital. ¿Conocen esto? Calcarina. La se unen y se prolongan hacia adelante. Y ahí encuentran justamente el istmo. El parahipocampo, ¿no?, es otro de los componentes del lóbulo límbico, que dentro de él posee 3 núcleos. ¿Cuáles son? Está hablando de la formación parihipocampal. El núcleo subículo. El subículo, el hipocampo y el núcleo dentado. Esos 3 núcleos están en relación con lo que es la memoria y el aprendizaje. ¿Okay? Están bien implicados en lo que es memoria y aprendizaje. Y luego en el uncus, ¿qué cosa encontramos en el uncus? ¿Dónde estaba acá está, ¿no? En el uncus encontramos un área muy importante, que es el área 27 de Brodmann, que representa el área primaria del olfato. El área primaria olfatoria se encuentra acá. Y el área de asociación olfatoria se encuentra acá, justamente en el área subcallosa. Ahí se encuentra. Nosotros primitivamente, bueno, nuestro sentido más primitivo siempre ha sido el olfato. Siempre hemos desarrollado, lo necesitábamos antes, pues, para oler una presa o oler un depredador. Entonces, nuestro olfato era muy desarrollado, pero ya desde cuando el hombre se dio esas comodidades, nuestro olfato pues es muy pobre, ¿no? Hasta el perrito más chusco, digamos, tiene muchísimo más olfato que nosotros. Sí, nosotros, por ejemplo, ya no necesitamos cazar, pues. Vamos al supermercado, compramos lo que queremos y lo comemos, ¿no? Entonces hemos descuidado ya el olfato. Queda un rudimento prácticamente de olfato. La visión también se ha reducido. Un halcón ve muchísimo mejor, y todavía ven de noche, tiene visión nocturna, su vista es más aguda, etc. Todos nuestros sentidos, el oído también, igual que lo necesitábamos para escuchar algún depredador, una presa que se acercaba, también es bastante pobre en comparación. Como le digo, hasta el perrito más chusco tiene mejor audición, mejor olfato, inclusive mejor visión, porque los perros miran muy bien de noche, ¿no? Tienen una visión nocturna mucho más avanzada que la nuestra. Se adapta más rápido a la oscuridad. Bien, entonces, esto sería todo por hoy. Entonces, un repaso antes que se vaya. Y en otras muestras, porque a veces usted dice, no encuentro. A ver, alfiler verde. Subcallosa. Cíngulo anterior. Cíngulo posterior. Giro el cíngulo posterior. Istmo. Giro el cíngulo. Istmo. Giro Giro hipocampal. Giro parihipocampal. El uncus. Y la formación parihipocampal. Parihipocampal. A este parahipocampo le podemos ver la corteza más anterior, que es la corteza entorrenal. La corteza entorrenal, que justamente se conecta con el parahipocampo y forma parte del Tubérculo mamilar. del circuito de papel. Miren que hay varias cosas que no las vemos, ¿no? Nosotros no vemos, por ejemplo, los tubérculos mamilares del núcleo lateral y medial, ¿no? Pero sí podemos ver el parahipocampo. Podemos ver la corteza entorrenal, está acá. El subículo también lo hemos visto. El núcleo anterior del tálamo, cada cierto tiempo lo tomamos en los exámenes, y el cíngulo lo podemos ver. Entonces, hay elementos que son tangibles, ¿no? Como le digo, es el sustrato anatómico de las emociones.
Entonces, si bien las emociones no las vemos fluir por acá, sí podemos ver los elementos que mueven esas emociones. ¿Qué más tenemos acá? Aquí. Amarillo. La corteza más anterior del parahipocampo. Ahorita lo que hace corteza empieza con ento y termina con reinal. Entorrinal. Entorrinal, correcto, acá. Uncus. El uncus, acá. El giro parahipocámpalo o parahipocampo. Una cosa es hipocampo y otra cosa es formación parahipocampal. Dentro del parahipocampo está la formación parahipocampal y dentro de la formación parahipocampal está uno de los constituyentes, es el hipocampo. Por lo cual no es lo mismo parahipocampo que hipocampo, que a veces se equivocan, ponen hipocampo y no es hipocampo. Igualito con el uncus. Uncus del hipocampo es el uncus del parahipocampo. ¿Ok? Tenemos acá nosotros esta lámina blanca que recubre todas estas formaciones, conocida con el nombre de Subículo. no. Si es una lámina blanca, Ahí sí me fue. es sustancia blanca, no sustancia gris. El álveo. ¿Ok? El álveo, correcto. Luego tenemos acá. Vamos a sacar esta de acá. El núcleo dentado. El asta de Amón o hipocampo propiamente dicho. Y esta de acá, el nombre que no puedes pronunciar, el subículo, ¿correcto? El subículo. Y esta es la conexión, ¿no? Como repito, la conexión entre el arquicórtex, que es todo esto de acá, y el neocórtex, que es toda la corteza cerebral. Bien, ¿qué más tenemos? Esto de acá, ¿qué cosa sería? La fímbria. Aquí se puede ver bonito la fímbria, ¿verdad? Ahí está la fímbria. Mario, ahí está la fímbria. Y por debajo de la fímbria, cubierto por la fímbria, se encuentra el núcleo dentado, que está ahí adentro. El núcleo dentado se encuentra acá. Miren, ahí estaría el núcleo dentado. Ahí, adentro estaría el núcleo dentado. Ahí se ve claro. Fimbria, ¿no? Giro dentado o núcleo dentado, que se continúa acá. Luego sigue el asta de Amón o hipocampo y finalmente el subículo. Y de ahí ya se comunica con toda la corteza cerebral. Acá, ¿qué cosa encontramos? Aquí encontramos algo bonito, miren, ve. ¿Qué cosa es esto? Ya lo conocen, que se les ha tomado. Fornix. El fornix, correcto. Ya. Pero si yo lo pongo más abajo, ¿qué cosa será? La fimbria, miren, ve. Ahí está a continuación, ve. Miren, ve. Continuando, ve. Ahí está la fimbria, ve. Ahí está la fimbria. Y aquí sí se observa con bastante claridad el núcleo dentado, ve. Miren por qué se llama núcleo dentado, ¿eh? Porque tiene estos dientes, miren, estos dientecitos. ¿Ya? Por eso se le conoce con el nombre de núcleo o giro dentado. Es giro dentado más lo que se están viendo, el núcleo está por dentro, ¿no? Ese es el famoso giro dentado. El giro dentado. ¿Qué más vemos acá? Por si acaso, que es también una entrada de estímulos hacia la... Mírenme. Quiasma. El quiasma óptico que está aquí al centro. ¿Y este qué cosa es? Cintilla. Cintilla, no. Aquí es nervio óptico, pero atrás es tracto óptico. Miren cómo está rodeando, para llegar justamente a la parte posterior del tálamo. ¿A dónde está llegando? Geniculado lateral. Al cuerpo geniculado lateral. Al cuerpo geniculado lateral. Miren, estoy dando todas las cifras. Acá, finalmente en esta de acá, mírenme, tenemos nosotros a Fornix. el fornix. Esta es la fimbria. Y acá es el límite entre fornix y la fimbria, que está justamente a nivel del borde inferior del rodete del cuerpo calloso. Bien. Ahora, si quieren,